Saludos, estimados participantes, bienvenidos al curso de Gerencia de Operaciones. Quien les habla, Luis Lobo, y voy a ser su facilitador durante el desarrollo de estas 6 semanas. Una asignatura que estoy seguro les va a ayudar en el crecimiento personal y profesional de cada uno de ustedes, en vista de que como gerentes tenemos que encargarnos propiamente de que las operaciones que se desenvuelven en una empresa desde el sistema híbrido de la entrada, proceso y salida, pues se cumplan dentro de los parámetros establecidos en los objetivos organizacionales y fundamentados, por supuesto, desde esa filosofía de la misión, la visión, las políticas internas y el aspecto de la cultura organizacional, siempre en pro, por supuesto, del crecimiento de los trabajadores y también el crecimiento propiamente de la empresa. Por ello, pues les traigo una pequeña disertación sobre la evolución de esta administración de operaciones y que es tan dinámica que, por supuesto, hoy en día, pues podemos observar que con la llegada de la inteligencia artificial seguirá en crecimiento y en desarrollo esta evolución de la administración de operaciones. Por supuesto, como les digo, en pro de buscar nuevas herramientas y técnicas gerenciales que permitan seguir implementando y mejorando cualquier proceso operativo que tenga una empresa. Importante que clasifiquemos desde esta evolución los tipos de empresa como una empresa de manufactura y empresas de servicios. Pero veamos entonces cómo fue este proceso cronológico en cuanto a la administración de operaciones. Primero está esa etapa de industrialización y propiamente la administración de operaciones, que, pues no obstante, viene desde la Edad Media, cuando muchas civilizaciones pues empezaron a crecer. Y en ese crecimiento, entonces, generó una extensión territorial hasta que aparece, por supuesto, los inicios de la propia escritura, porque ya esa comunicación verbal existía propiamente desde mucho antes de la Edad Media. Pero no obstante, pues con los inicios de la escritura se empieza a tratar de formalizar esos inicios de lo que es una administración de operaciones. Y es por ello que el proceso de industrialización, más allá de la revolución industrial, pues empieza a remontar desde la antigua China, cuando el emperador de la época pues comienza a generar un proceso productivo entre sus comunes, entre sus habitantes, para impulsar el desarrollo económico de ese país. Eh, en cuanto a los logros que se vieron en esa Edad Media, pues es importante resaltar que no llegó propiamente hasta el siglo VIII en lo que se conoce como Venecia. Ese imperio mercantil que fue el más próspero de todo ese Mediterráneo, que incorporaba la Edad Media y que pues gracias a ese esplendor y a las tecnologías que propiamente estaban surgiendo en esa época, pues empiezan a crearse las flotas navieras, que también fue un medio de transporte novedoso y que permitió, por supuesto, el intercambio o el gran intercambio comercial entre países. Posteriormente, pues vemos el inicio de una visión contemporánea con el excelente Adam Smith, el cual exponía desde ese inicio la necesidad de especialización, es decir, de que los trabajadores siempre trataran de conocer una misma tarea, y a eso se le llama especialista, la persona que realmente tiene todas las competencias y capacidades para desarrollar una misma actividad bajo las mismas condiciones y en un tiempo determinado. No obstante, pues esto era o se expuso como un principio general para lograr el aumento de la productividad, porque ya desde esa época pues se habla de productividad, viendo la productividad como pues tres catalizadores indispensables que se dividen en categorías como son la eficiencia, la eficacia y la efectividad. ¿Ok? Recuerden ustedes que en términos de eficiencia, pues debemos buscar ese manejo de los recursos, ¿ok? Pero un manejo de los recursos reducido. Entonces, nos permite cumplir la serie de objetivos, pero con la menor cantidad de recursos posibles. Ya cuando hablamos de eficacia, nos limitamos solamente a explicar el cumplimiento de esas metas u objetivos, pero sin importar los recursos que se empleen para su cumplimiento. Y en cuanto a la efectividad, pues empezamos a comparar con indicadores de presupuesto, es decir, lo que nosotros nos presupuestamos o generamos dentro de un presupuesto, y si logramos cumplir en un alto porcentaje lo que nos hemos presupuestado, pues de esa manera estaremos siendo efectivos.
No obstante, si cumplimos en relación óptima esos tres catalizadores, pues podemos concluir que realmente somos productivos. Del mismo modo, pues vemos que a fines del siglo XIX los estudios sobre lo que eran los métodos de trabajo y los tiempos desarrollados específicamente por Taylor dieron lugar al surgimiento formal. Y es ahí en donde nos empezamos a preocupar de cómo se hace el trabajo, cómo se hace la tarea, con qué materiales, con qué recursos y los mismos procesos. Pero entendiendo también que ese proceso pues lleva un conjunto de elementos que hacían la temporalidad de la operación. Y esa temporalidad de la operación no es otra cosa que pues cuantificar el tiempo en que salía una pieza, una unidad, un fargo, es decir, cualquier unidad física en la cual se estuviese produciendo en la empresa. Por eso, ya desde la llegada de la administración científica, pues vemos que su filosofía tenía tres aspectos fundamentales. El primero es las leyes científicas gobiernan cuánto puede producir un trabajador por día. Y de esa manera es que al estudiar los métodos de trabajo con los tiempos estándar, podemos concluir, por ejemplo, de que un trabajador promedio pues produce una pieza en media hora, en 20 minutos, en 8 minutos, en una hora. Entonces luego podríamos predecir si nuestra jornada laboral es de 8 horas al día, supongamos, y no se toma en cuenta un descanso prolongado, entonces aproximadamente podríamos estar generando 8 piezas en ese día como máximo. ¿Ok? Y eso pues es esa primera ley en donde pues se controla la producción que puede tener un trabajador por día. Pero no obstante eso pues fue también evolucionando y no se medía simplemente por día, sino ya permitía generar una proyección semanal, mensual y anual. En segundo punto, pues es función de la gerencia descubrir y utilizar estas leyes en la operación de sistemas productivos. Ya empezar a aplicar en cualquier proceso productivo que tenga la empresa, ya sea en el área de manufactura o en los servicios, pues estandarizar, como lo decía Adam Smith, bajo un criterio de métodos de trabajos fiables y también seguros para que pues podamos tener un pronóstico más certero de lo que se puede producir de X producto en un día, por ejemplo. Y como tercero, pues es función del trabajador cumplir los deseos de la gerencia sin cuestionarlos. Es aquí en donde pues hoy en día si vemos un cambio radical ante esta tercera filosofía, porque ya hay un cambio de pensamiento gerencial en el entorno del manejo de una empresa, puesto que el trabajador empieza también a asumir roles gerenciales y aquellos que no asumen roles gerenciales, pues tienen esa potestad también de opinar de cierta manera y por supuesto respetando la jerarquización y los niveles de comunicación organizacionales, pero podían cuestionar respetuosamente alguna forma en cómo se cumplen esos deseos gerenciales, ¿no? Porque cometían el error de asignar indicadores que no fuesen lo más realistas posible o indicadores que el mismo gerente estaba consciente que no iban a alcanzar, pero los colocaba como para tratar de motivar al personal en su momento, lo que realmente tendía a ser un fracaso porque la persona termina desmotivándose en vista de que trabaja, trabaja, trabaja y cada vez ve mucho más lejos la meta que propuso la gerencia. Henry Ford y su equipo de trabajo pues iniciaban la construcción de la primera línea de montaje, ¿ok? Y en ese proceso vemos cómo se arrastra desde los métodos de trabajo y también pues estas filosofías que hemos conversado. La misma funcionaba en un régimen continuo. Esto significa que efectivamente pues no se detenía el proceso productivo en el tiempo. Se podía trabajar por turnos de trabajo porque efectivamente no van a haber trabajadores que laboren 24 horas al día, pero sí podemos dividir 3 turnos de 8 horas diarias. Entonces, de esa manera se mantiene un régimen continuo. La novedad en este caso fue que todas las piezas y módulos llegaban a las manos de los
operarios. Es decir, que a pesar que existían procesos de cierta manera automatizados en la línea de montaje, pues de una u otra manera se necesitaban aún operarios. Y si se necesitaba esa mano de obra del operario, pues efectivamente debe nacer una gerencia que permita o esté capacitada dentro del rol del gerente operativo, que permita entonces lo que es ese proceso de planificar, organizar, dirigir y controlar todas las operaciones que tiene una empresa. Mientras las innovaciones de Ford llegaban a su apogeo en Estados Unidos, pues ¿qué pasaba entonces en el Oriente? Y en Japón, un tal Sakichi Toyota se inspira en los legendarios Karakuri. En ese caso, pues o eso consistía en robots de esos principios de siglo, con alta complejidad mecánica que movían ciertas marionetas. Como resultado, pues funda su propia empresa dedicada a la construcción de máquinas para el sector textil. Ya transitando entonces el año 1970 y luego de haberse afianzado este modelo productivo, pues Toyota, que es la empresa que aún conocemos, actualmente conocemos, comenzó a incorporar nuevas técnicas que fueron inducidas por Deming y por Juran en el campo sobre todo de la gestión de la calidad, porque aquí ya en este transitar de 1970 pues aparece ese famoso término de la calidad. ¿Qué es la calidad y cómo poder tratar de medir la calidad? Y por eso, pues, también aparece esa área de estudio como es la gestión propia de la calidad. Un área también muy compleja y que se trata de que no sea tan subjetiva, pero que de cierta manera, pues, es muy particularizada. Dependerá propiamente de cada empresa y a su vez de cada producto. ¿Ok? Desde allí, muchas otras empresas de diversos rubros pues comenzaron a copiar básicamente esos modelos y a lanzar sus propios programas. Uno de los más conocidos fue el proyecto Six Sigma de la empresa Motorola. Aquí tenemos un pequeño resumen de entonces esa evolución histórica que ha tenido la administración de operaciones y vemos que comienza desde 1920, ¿ok? Con esa línea de producción de Ford cuando la crea por primera vez bajo ese régimen continuo. Posteriormente, 30 años más tarde, pues viene ya el desarrollo del Kanban. Luego, 20 años más tarde, la aplicación del sistema de Toyota fuera de Japón. ¿Ok? Ya 10 años más tarde, pues empiezan a aparecer esos primeros estudios de la parte de los sistemas de producción, a clasificar diferentes tipos de producción y pues a tratar de que la productividad de cada uno de esos sistemas pues fuese posible. Si empezamos a analizar en el aspecto temporal, vean que el primer cambio se da en 30 años, el segundo cambio en 20 años y luego en 10 años. Entonces, la evolución nos tiende a inclinar de que hay un dinamismo, de que cada vez pues el tiempo se reduce para intentar avanzar tecnológicamente. Y yo creo que hoy en día, pues, esto es mucho más dinámico que en esa época, porque ya podemos esperar un mes y hay cosas novedosas, a veces pasará en una semana a otra. Entonces, esos avances dentro de todas las áreas y ramas de conocimiento, pues, están siempre en constante dinamismo. En 1990, pues, ya aparece ese sector auxiliar del automóvil, los ensamblajes de los vehículos. En 1995, pues ya eso se empieza a copiar o a desplegar en diferentes industrias. Ya en el 2000, pues se habla del Lean en oficinas y la administración propiamente. Y en el 2005, por último, pues está o se empieza a aplicar en los servicios en las empresas de servicios y de salud. No obstante, pues hoy, si nos vemos desde 2005, han pasado aproximadamente 18 años, pues ¿qué ha ocurrido en esos 18 años? Muchísimas cosas, que es lo que ustedes van a empezar a indagar en la primera actividad que tienen que desarrollar en la plataforma, ¿ok? Voy a colocar brevemente un video en el que explica a grosso modo y complementa este proceso de evolución de la gerencia de operaciones. Ahora, ¿cómo se logró llegar a esta administración de operaciones? Muchas de las innovaciones en la administración de operaciones fueron desarrolladas por personas y organizaciones que aparecen a continuación. Primero, Eli Whitney logró introducir en la manufactura los conceptos de
estandarización, control de la calidad y la fabricación de productos con base en piezas intercambiables, lo cual representó un incremento en la productividad. Frederick Taylor, conocido como el padre de la administración científica, por otro lado, se enfocó en la planeación y programación de la producción con estudios de tiempos. Vio la administración como una manera de mejorar los métodos de trabajo. Frank Hibret aportó el estudio de movimientos y el concepto de trazabilidad de procesos, creando así hojas de ruta enfocándose en los elementos del trabajo, es decir, los procesos. Por otro lado, Lillian Hibret se centró en un aspecto psicológico, pues estudió la motivación humana y cómo las actitudes de los trabajadores afectaban el resultado final de un proceso. Sus estudios fueron los pilares para la posterior eliminación de los desperdicios. Henry Ford y Shai Sorenso desarrollaron una estrategia para la fabricación tomando en consideración tres aspectos: mano de obra, máquinas, procesos y productos, constituyendo así la línea de ensamble coordinada. Mientras que Alfred Sloan optó por desarrollar estrategias de negocio y de fabricación para administrar empresas y tener así variedad en productos. Walter Shewhart, Edward Deming y Kaoru Ishikawa introdujeron las ideas de mejora continua con un control estadístico y los círculos de calidad. Fue así que Walter proporcionó fundamentos para el muestreo estadístico y Deming e Ishikawa desarrollaron un movimiento conocido como Administración Total de la Calidad. Toyota Motor Company, a su cargo de Taishi Ohno y Shigeo Shingo, comenzaron a introducir conceptos de Ford, que les ayudaron a reconocer lo fundamental en un inventario de producción. Posteriormente, conocido como Sistema de Producción Toyota, logrando reducir los tiempos de set-up o aislamiento de máquinas de minutos a segundos. James hizo referencia a la expresión manufactura ligera, la cual no difirió de los conceptos mencionados por Taishi Shingo. Este término nos dice que los conceptos de Toyota se deben adaptar y cambiar según el tipo de fabricación que se realice. Ok, entonces fíjense cómo en este pequeño video bastante interactivo, pues nos complementan y aparecen también los esposos Gilbert, ¿ok? Eh, en donde específicamente ellos empiezan a estudiar o empiezan a llamarles la atención, como estaban los operarios, todos los procesos y actividades manuales, ¿ok? Todos esos procesos y actividades manuales empiezan a decir, pero ¿cómo estudiarlos? Y es allí cuando ellos crean ese estudio de movimientos netamente manual, donde se tienen las tablas estandarizadas por tipo de movimiento que tiene la mano y se logra determinar el tiempo de una actividad de acuerdo a ese conjunto de movimientos que tenga un proceso determinado. ¿Ok? Bien, entonces, ahora vamos a conceptualizar ya propiamente qué es la gerencia de operaciones. ¿Ok? La gerencia de operaciones, pues no es otra cosa que anidar, unir, ¿ok? O clarificar, pues un conjunto de procesos que van desde la planificación, desde la organización, dirección y control de todas las operaciones productivas. Y esto es tan importante entender que son eh, operaciones productivas porque a veces el gerente, el trabajador, el que asume un rol gerencial dentro de la empresa, se empieza a preocupar por ciertas operaciones que no son productivas. Y ese es el primer paso como gerentes para nosotros entender si realmente dentro de nuestra empresa existen ciertas operaciones que no son productivas y esas hay que descartarlas, ¿ok? Eso tampoco es una decisión que se toma de la noche a la mañana, pero sí es importante tener entonces claridad sobre todo de un diagnóstico inicial sobre el proceso operativo de la empresa. ¿Cuál es la finalidad entonces de la gerencia de operaciones? Pues lograr facilitar, alcanzar los objetivos de esa empresa con eficiencia, efectividad y pues en general lo que conversamos, productividad. Por eso es un cargo que asume muchos compromisos dentro de la responsabilidad cuantitativa que tiene la empresa, porque es aquel que debe ser medido con indicadores que realmente
pues se logre evidenciar el cambio en la temporalidad dentro de un mes a otro, semestralmente, trimestralmente, ¿ok? En función también de la política que tenga la empresa. Las operaciones en mención, pues son aquellas cuyos procesos combinan, separan, reparan, trasladan, reforman, transforman de alguna manera los recursos con el fin de obtener un producto, sea este un bien físico o un servicio. Ya vamos a ver más adelante la diferencia entre un bien físico y un servicio, ¿ok? Pero es importante eso, esas son las operaciones. Es decir, que dentro de un proceso, por supuesto, tenemos una gran cantidad de operaciones y esas operaciones se estudian por separado. Si hay una operación de combinar, pues vamos a estudiar cómo se hace ese proceso o esa operación de combinar, quién la realiza, cuánto tiempo dura, qué métodos de trabajo utiliza, también el puesto de trabajo que está relacionado a esa operación, pues un sinfín de elementos que se estudian también anidados a esto que vimos de la misma administración de la calidad total y principios fundamentales de la calidad para, okay, pues tratar de que la empresa sea lo más productiva posible. La gerencia de operaciones es el área de la administración de empresas propiamente, dedicada tanto a la investigación como a la ejecución de todas aquellas acciones tendientes a generar el mayor valor agregado. ¿Ok? Que es muy importante agregar valor en esos procesos porque pues ahí entra lo que se conoce como la ventaja competitiva, la diferencia que pueda tener o el elemento diferenciador que pueda tener una empresa con otra. ¿Ok? Porque las dos empresas pueden fabricar cauchos, pero siempre a lo mejor habrá una mejor que otra y es ahí donde esta o la mejor que la otra es la que agrega valor, porque ese valor agregado no es tampoco a la ligera pensar, no, bueno, yo considero que si agrego X elemento, pues ya eso es un valor agregado. No, realmente para que sea un valor agregado tiene que ir alineado a las necesidades de nuestros clientes o consumidores, para que ellos sean los que digan a la empresa, bueno, nosotros consideramos un valor agregado, un elemento X, y ese elemento X es el que la empresa tiene que tratar de agregar, pero también evitar que sea copiado por la competencia, porque de lo contrario, pues ya no va a ser un valor agregado. Esto se hace pues mediante la planificación, la organización, la ejecución y control de los recursos de producción. Y aquí fíjense que hay un elemento adicional a las 4 etapas fundamentales de la administración, que es la de ejecución. Aquí se tiene que poner en marcha lo que se planifica y lo que se organiza. Antes de eso, ¿ok? Pues tengo que ya ejecutar esos procesos para poder entonces después sí controlar, que es un proceso de medición en el cual entran el proceso de elaboración de indicadores y es el que nos va a decir a fin del tiempo en que nosotros que queremos hacer esa revisión, pues nos va a decir si realmente mejoramos o no mejoramos y las acciones también que hay que tomar a partir de esos resultados. Y bueno, entonces veamos para finalizar cuáles son las diferencias entre los bienes y los servicios, porque eso eh, también a veces genera confusión en la parte gerencial, en la parte de los administradores, contadores, ingenieros. Y entonces pensamos que, bueno, sí, es un bien, un servicio, pero resulta que desde la parte operativa cambia drásticamente el manejo de un bien o el manejo de un servicio. Entonces, los bienes, pues sabemos que pueden ser revendidos, pueden inventariarse, se pueden medir algunos aspectos de su calidad. Importante esto, ¿ok? De lo que hablamos de la calidad, porque la calidad, pues sí, bien es cierto, va a tender a ser subjetiva dentro del proceso de opinión que tengan nuestros mismos clientes y consumidores. La venta es distinta de la producción, ¿ok? Una cosa es lo que se produce y otra después el proceso de venta. No están aislados del todo, pero tampoco están interrelacionados directamente, ¿ok? Solo que el deber ser es que ventas pues genere órdenes de producción y producción empieza a fabricar. Pero lo que ocurre en producción, pues ventas a lo mejor no está de la mano, no está constantemente revisando porque precisos son allí en ese proceso aislados, pero cuando ya se crea ese bien, sale el producto tangible, pues ahí el vendedor tiene que hacer un estudio propio de ese producto dentro de la parte del marketing para saber cómo empezar a aplicar las técnicas de ventas, ¿ok?
Se puede transportar ese producto, el lugar de la instalación es importante para los costos, suele ser fácil de automatizar, ¿ok? Los ingresos provienen en primer lugar de esos productos tangibles, pues ya sabemos, son tangibles propiamente, los podemos tocar. Tienen poco contacto con el cliente este tipo de empresas. Los tiempos de entrega generalmente tienden a ser largos también. Hay gran cantidad de capital o se requiere gran cantidad de capital y la calidad determinada en forma objetiva, ¿ok? Mientras que para los servicios, pues no se suelen revender, no es lo común dentro de los aspectos también legales, ¿ok? Por ejemplo, un servicio de internet, pues no es como que yo compré me suscribí a un servicio de internet y yo empiezo a revenderlo a otras personas. Eso no es legal, ¿ok? Entonces, por eso no se suelen revender. Son difíciles de inventariar, pero no imposible. Su calidad es difícil de medir, ¿ok? La venta es una parte del servicio, no se suelen revender. El proveedor puede desplazarse, suele ser difícil de automatizar, los ingresos provienen en primer lugar de esos servicios que son intangibles, no se pueden almacenar, hay un gran contacto con el cliente, por eso esta área de atención y servicio al cliente tiende a ser indispensable en los procesos formativos del talento humano de este tipo de empresas. Los tiempos de entrega pues son cortos o deberían ser cortos, la gran cantidad de mano de obra que se requiere en estos procesos y la calidad determinada en forma subjetiva, ¿ok? Entonces, si nosotros tenemos un producto cualquiera, podemos clasificar si ese producto es un bien o es un servicio de acuerdo a estas características que les presento aquí, ¿no? Entonces, bueno, hemos llegado ya a el fin de este primer encuentro, dejándoles por allí un pensamiento de Henry Ford que dice, los obstáculos son esas cosas espantosas que ves cuando quitas la vista de tus metas. Por lo tanto, tenemos que ir hacia allá como gerentes operativos, tratar de que los obstáculos que siempre van a estar presentes en una organización y más en esta área de la operación, de la gerencia de operaciones, pues no nos quiten la vista de las metas y objetivos organizacionales que nos hemos planteado al inicio de un programa y una planificación. Les deseo el mayor de los éxitos, nuevamente bienvenidos y estamos en contacto en una próxima oportunidad.